que consiste en realizar una manifestación de voluntad ante el juicio, entre jurisdiccional, perdón. ¿Dónde encontró usted esa definición? ¿La tiene en mente o la buscó? Aquí la tenía medio puesto, pero entre... Muy bien, ahora cuéntenos qué es la acción. ¿Cómo? ¿Qué es la acción? La acción. Lo tenía también. Silvita, ¿qué es la acción? Licenciada, para mí que la acción es el movimiento o lo que yo voy a realizar. Por ejemplo, en la acción procesal es lo que yo voy a realizar dentro de las acciones que yo voy a realizar dentro de un proceso. Muy bien. Bueno, estas preguntas, como les repito, gracias, mi estimada Silvita, deberían de ser ya fáciles de responder sin necesidad de fundamentarse, porque lo vimos el semestre pasado y es lo que nos da, digamos, que es el dispositivo mínimo, es lo mínimo que deberían de tener ya en mente para poder entender los tipos de juicio que existen. Y en esa línea, pues vengo y le pregunto a don Oscar Buch que nos presente, por favor, qué es el derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de reglas, normas que nos llevan y nos indican los pasos a tomar para realizar lo que queremos, lo que se quiere en la pretensión para que se cumplan esas pretensiones. Muy bien, gracias, mi estimado. Y vean, la acción es el derecho que usted y yo tenemos para acudir a tribunales en defensa de algún derecho que consideramos que nos está siendo vulnerado. Entonces, ¿cómo es que comenzamos a accionar? Hay ahí un documento en específico que nos sirve para manifestar nuestra acción, pero ese documento ya tiene que tener una idea acerca de lo que buscamos, a qué es lo que nos motiva. Por lo que le pregunto a Irma Reyes, ¿qué es la demanda, mi estimada Irmita? La demanda es la acción que hacemos ante un órgano jurisdiccional. ¿Será que es un documento legal, Irmita? Sí, es un documento legal. Entonces la definición va en esa línea, ¿verdad? La demanda es un documento legal, siga. La demanda es un documento legal que realizamos ante un órgano jurisdiccional para solicitar una pretensión. No. ¿Qué es una pretensión, Irmita? Es lo que yo voy a solicitar, es lo que yo estoy pidiendo. La pretensión es lo que se quiere, es el objetivo al cual usted va a llegar o aspira a llegar. Entonces, recordemos que no hay ninguna acción que se comience sin que se tenga clara una pretensión. Es decir, cuando accionamos ante tribunales, no es porque sí, ¿verdad? Solo que, voy a presentar mi demanda y estuvo. No, el accionar ante tribunales es una decisión seria que ustedes como futuros profesionales del derecho se esperaría que lo manejen, porque si viene a algún cliente a cuestionarles acerca de qué paso de dar en cuanto a un proceso, no va a empezar usted, espéreme, ay, ¿dónde estará eso? Y así a buscar en algún material y risa, y no se ubica usted de que como futuro profesional tiene que dar una asesoría real. Por eso, mis estimados, así como datos elementales los que estamos viendo ahorita, porque si no entendemos eso, ya cuando entremos a conocer específicamente los tipos de juicio, vamos a andar silbando en el espacio y no vamos a comprender a qué nos referimos. Entonces, estos datos que estamos viendo a manera de repaso nos sirven para entender que hay distintos tipos de juicio.
Y cuando entendemos la palabra distintos tipos de juicio, es necesario que comprendamos en primer término qué es un juicio. Por lo que le pregunto a Jennifer Aquino, según su intelecto, sin basarse en nada, ¿qué es un juicio, Jennifer? Donde ¿me escucha, Lick? Fuerte y claro. ¿Me escucha? Así es, mi estimada, le escucho. ¿Qué me preguntó, perdón, Lick? ¿Qué es un juicio? Donde se tramita toda continuidad es aquel que en sus partes principales, que donde hablan, alza la voz y está un juez o un tribunal donde le dice a uno, ¿verdad? Que donde tiene que presentar las pruebas y los alegatos y así. ¿Qué semestre está, Jenny? Octavo. Muy bien. Vamos con don Alfredo. ¿Qué es un juicio, mi estimado Alfredo? Muy bien, don Oscar. ¿Qué es un juicio? Es un acto jurídico donde se toma la decisión a favor de una parte o de la otra en un conflicto determinado. Muy bien. Señor Irma, ¿qué es un juicio? Se activa su... Ahí está. El juicio es el que se hace, que sus partes principales es a viva voz y se hace ante un juez y que se entiende el litigio. Es un pleito que se tiene entre partes. ¿A qué se refiere a viva voz, mi estimada? Así, hablado. El juicio que usted me está definiendo, ¿qué tipo de juicio es, mi estimada? Ay, es que usted me está diciendo en general, es oral, porque el oral es el que va así hablado, ¿verdad? Así es, nos tenemos que situar en cuanto a una definición general en cuanto a juicio, porque recuerden ustedes que lastimosamente el derecho público a veces nos abarca más. Por ejemplo, una definición que alguien acaba de decir, inclusive en esa línea está yendo señor Irma, y es de generalizar en cuanto al tipo de dinámica procesal del juicio en materia penal. Y si bien es cierto, cuando se realizan actividades tribunalicias o de tribunal en el marco del derecho penal, también tenemos ese término, como lo es el juicio o debate que lleva ya a la emisión de una sentencia y nos escapa de la razón. Pero es ahí donde debemos de entender que debemos clasificar mentalmente y apartar lo que es de derecho público, lo que es de derecho penal, por ejemplo, y ubicarnos que estamos en el plano civil y mercantil. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a un juicio, tenemos que saber de que a lo interno de nuestra legislación en materia civil y mercantil, tenemos que entender que el juicio es una dinámica procesal que se ventila ante tribunales. Ahí lo entendemos. Práctica procesal que se ventila ante tribunales en el cual intervienen distintas partes. Y de ahí la importancia que comprendamos y sepamos a qué nos estamos refiriendo con la palabra demanda, porque la demanda, recordemos que es la acción, ¿verdad?, que da vida al inicio de un proceso en materia civil o mercantil. Ya cuando llega esa demanda y el comisario, las personas que están a cargo de la recepción, se dan cuenta de que llena los requisitos, ya proceden a enviarlo según el sistema aleatorio a donde corresponde, y ahí ya van a conocer si es en materia civil o mercantil el caso que se está ventilando, que si bien es cierto, hay una litis de por medio, tenemos que saber de que
hay clasificaciones, ¿verdad? Ya vimos la definición general acerca de qué es juicio, pero hay clasificaciones de juicio. Y en este caso, en esta fase 1, si algo hemos conocido, son los juicios de conocimiento. Así que le doy la palabra a Silvia Marroquín, mi estimada, por favor, ¿qué nos quiere compartir? Sí, licenciada, disculpe, solo que yo tenía un concepto ahí de que el juicio es el que se realiza ante un juez para resolver un conflicto y el cual dictará una sentencia. No sé si está bien. Excelente, mi estimada. Ahí está diciendo usted con otras palabras lo referente a que es una actividad procesal, y recordemos que para que exista un proceso tienen que haber distintas partes, así como lo vimos, que hay secretarios de juzgados, comisarios, que está la figura del oficial de audiencia, que está la figura del juez, y eso pues nos ayuda a entender de que en una dinámica procesal intervienen distintas personas, pero muy puntualmente es necesario que recordemos que tenemos que comprender que en esa dinámica procesal hay distintas partes que intervienen, pero con base en ese inicio que activa el proceso, es decir, la actividad en tribunales, recordemos que existe el documento legal, que es la acción que se manifiesta a través de ese documento con una pretensión, como lo es la demanda. La demanda, ¿quién la extiende? Le pregunto a mi estimada Jennifer Aquino, tenemos una demanda, ¿quién es el que emite la demanda? ¿O quién es la persona que está hablando con un notario y mire, yo quiero que en ese documento legal se diga esto, esto y lo otro? ¿Quién es el que emite o el que interviene en una demanda, mi estimada Jennifer? Si activa su audio, por favor. La precisión y los hechos en los que se funden, las pruebas que van a rendirse también. Me refiero a la persona. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se le llama a la persona que es la que está interviniendo en la creación? ¿Quién es la persona que tiene la acción ejercitándose para emitir la demanda? ¿Cómo se le llama a esa parte procesal? Sería la persona, porque va a poner la demanda. Ay, se me fue la verdad. Don Oscar, ¿quién es el que interviene en la creación de una demanda, aparte del notario? El demandante o actor. Excelente, mi estimado. ¿Se acuerdan que vimos quién era el sujeto activo y el sujeto pasivo dentro de una actividad procesal? Entonces ya dijo la figura, ¿verdad? El demandante. Pero hay otro elemento importante ahí, como lo es el que está señalado de que cometió algo que atenta en contra de los derechos de otro. ¿Quién es esa figura, mi estimada Irmita? Es el acusado, pero no sé, no es así. ¿El acusado cabe en lo civil, mi estimada? No. Tengo la idea, Silvita, pero no sé el nombre. Silvita, ¿quién es el que interviene? Si existe el demandante. ¿Es el demandado o el sujeto a quien se le está demandando? Es el sujeto pasivo, ¿verdad? El demandado. Excelente. Entonces recordemos que existe la demanda y dentro de la demanda van a haber dos figuras básicamente, como lo es el demandante, que es el que está ejerciendo la acción, y el demandado, que es sobre quién recae esa acusación, digamos, como lo dijo Irmita, pero aquí no cabe la acusación es en materia penal. Se dan cuenta que les digo, ¿verdad? Que a veces uno tiene más activado el chip del derecho penal y se aleja uno del derecho civil, pero es por la práctica, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos que todo el juicio da inicio en materia civil, da inicio a través de una denuncia. ¿Lo cree usted así, mi estimado Oscar? Sí, licenciada. ¿Comenzamos un proceso civil a través de una denuncia? No, de una demanda en lo civil. Muy bien. ¿Se acuerdan que en repetidas ocasiones les hice observancia al respecto de que la denuncia es eminentemente penal? Ahora, en materia civil y mercantil, lo que cabe es únicamente la figura de la demanda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos, mis estimados. Entonces,
todo juicio en materia civil y mercantil, recordemos que da inicio a través de una demanda, y esa demanda tiene básicamente dos figuras o dos partes que intervienen, como lo es el demandante y el demandado. Entonces, para que se llegue a resolver esa situación que está siendo plasmado a través de una demanda, que es un documento legal en el cual el demandante manifiesta qué situación es la que le está causando inconformidad ante el hecho que el demandado está ejerciendo. Entonces, para poder ventilar ante tribunales esas situaciones, es necesario dar inicio o accionar lo referente a un juicio. Es por eso que a lo interno de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar que hay una cantidad de tipos de juicio que vamos a ir conociendo poco a poco. Dentro de esta fase, si algo conocimos, fueron los juicios de conocimiento. Le pido a favor a Jennifer Aquino que nos comparta qué tipo de juicio de conocimiento existe. Yo acá lo tengo, Lick. No sé si lo tengo bien. El juicio de conocimiento, según el libro del Código Procesal Civil y Mercantil, pretende la declaración de un hecho controvertido, pudiera ser constitutivo, declarativo y no sé si está bien. Lo tiene en la pantalla, fíjese qué es lo que les estoy compartiendo. Si son así cuidadosos y se quedan leyendo ahí lo que estoy compartiendo, ahí está, mi estimada. Entonces, si tiene alguna duda, ahí está. Por favor, tome todos con su Código Procesal Civil en mano, y Jennifer me va a acompañar en la lectura del artículo 96. En lo que se ubica aquí la compañerita, es necesario que sepamos que cuando nos estamos refiriendo a los procesos de conocimiento, conocidos también como juicio de conocimiento, nos vamos a ubicar en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, título 1, juicio ordinario. Es ahí donde nos vamos a comenzar la lectura, y el juicio ordinario corresponde al capítulo 1, que es la preparación del juicio, sección primera, disposiciones generales. Artículo 96, vía ordinaria. De la lectura, Jenny. Vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señaladas transmisión especiales en este código se ventilarán en un juicio ordinario. Nuevamente, por favor, lea lento pero bien leído. Ahí no leyó bien. Lea nuevamente, así calmadita, por favor. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Siga. Artículo 97. Conciliación. Los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso por las partes o sus presentantes debidamente facultados para transigir, y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminando el juicio, y se demandará anotar de oficio el acta en los registros. Pausa. Repita otra vez ese párrafo, el segundo párrafo del artículo 97, despacito, bien leído. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir, y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminando el juicio, y se mandará anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Muy bien, gracias, mi estimada. En un momento seguimos. Recordemos que dentro del proceso civil, también dentro del proceso laboral, siempre que interviene una demanda, antes de comenzar un juicio, se procura la conciliación. ¿Y qué es la conciliación, mi estimado Alfredo? Alfredo Maas. No está don Alfredo. Silvita, por favor, ¿qué es la conciliación? Es llegar a un acuerdo entre las partes que están en litigio, ¿verdad? Y para esto, si se llega a un acuerdo, se tendrá que levantar un acta, como dice ahí el artículo. Muy bien, gracias, mi estimada. Y en efecto,
justamente como lo podemos leer ahí en ese artículo 97, siempre en cualquier juicio, cuando se da inicio a una demanda, si algo va a procurar el tribunal para economía procesal, es motivar a la conciliación, que tanto el demandante como el demandado lleguen a un acuerdo para que en ese primer momento se arregle la situación que está provocando litis y ahí se resuelva. Y se resuelva a través del levantamiento de esa acta, ¿verdad? Pero si las personas no están dispuestas a ceder, ¿qué corresponde? Avanzar en cuanto al proceso. Es ahí donde entran las figuras de, por ejemplo, la prueba, porque si no hay conciliación es porque cada una de las personas están en el uso de sus facultades y sus derechos en cuanto a que, mire, yo no estoy de acuerdo con la conciliación porque lo que yo estoy pidiendo es esto y lo otro, y lo que me están ofreciendo dentro de la conciliación no llena los requerimientos que yo tengo. ¿Con base en qué? En la pretensión, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a conciliación y avanzamos en el juicio. Entonces, para demostrar, por ejemplo, por parte del demandante el contenido de la demanda, ahí mismo, en ese documento legal, escribió las pruebas. Entonces, lo que corresponde es presentar las pruebas ante el tribunal y avanzar con el juicio. Entonces, recordemos que hay distintos tipos de prueba. Para comenzar, ¿será que ya sabemos qué es prueba? Le pregunto a mi estimada Irmita Reyes, ¿qué es la prueba, mi estimada? Es todo aquello que presentamos para poder demostrar lo que nosotros hemos puesto en una demanda. Excelente, muy bien. Es nuestro respaldo, ¿verdad? Estamos indicando en texto a través de esa demanda cuáles son las pruebas que tenemos para reforzar o respaldar nuestro decir. Ahora bien, dentro del momento procesal oportuno en el cual nos indican que es momento de presentar la prueba, es ahí donde se debe de hacer, y a través de ello es necesario que recordemos que hay distintos tipos de prueba. Y pueden ustedes observar ahí en la sección segunda, antes del artículo 98, se hace mención de pruebas anticipadas. Por favor, Jenny, léase despacito y bien leído el artículo 98. Artículo 98. Posiciones. Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio. En aplicar sin llenar este requisito no se dará curso. Pausa. Lea bien nuevamente lo que dijo, no es aplicar. En aplicar. No, lea otra vez. Implica. Hay una pausa. ¿Qué es una aplica, Jenny? No les sabría decir. Muy bien, les explico. Una aplica es un documento en el cual pues hay manifestaciones por parte de, en este caso, el demandado o el demandante que está presentando su postura a través de documentos. Y uno no presenta documentos así por así. Por ejemplo, estamos ventilando acá una situación referente a, vamos a ver, a un emplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar? Digamos que un documento X. Entonces, ese listadito de lo que vamos a presentar, digamos, como documentos, se anotan a computadora en una hoja, después se imprime, se dobla esa hojita y se mete en un sobre, a modo de que llegue a ser de conocimiento únicamente del juez que va a conocer y no de otras personas. Obviamente ya en el tribunal, pues, los auxiliares judiciales van a tener acceso a ello y se lo van a facilitar al juez. El punto es de que no sea público el contenido de esa plica. Y la plica, pues, también se utiliza, por ejemplo, en procesos de materia de familia, también se utiliza en procesos laborales. Entonces, de ahí la importancia de que cuando leamos despacito, ¿verdad? Porque no es de implica, esa palabra que puede, digamos que
vincularse con lo que estamos leyendo acá, pero es necesario que sepamos que existe un documento conocido como plica, que se refiere a eso que les comparto de que se introduce a lo interno de un sobre a modo de que no sea de conocimiento popular, sino que únicamente del juzgador. Avance, por favor, mi estimada Jenny. En plica, sin llenar este requisito, no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Muy bien. Si ustedes se percatan ahí, básicamente en cuanto a la prueba anticipada, se están refiriendo a documentos. Ahora vengo y le pregunto a don Oscar Buch, según su conocimiento en materia civil, mi estimado, ¿cuál es la prueba reina? Prueba reina. Les voy a compartir. Fíjense que como ustedes saben, ya con el avanzar de la lectura y conforme lo vimos en el semestre pasado, hay diversidad de tipos de prueba, pero la que es conocida como prueba reina es la prueba documental, porque a través de los documentos que son producto de una historia, ¿verdad? Una historia que ha vinculado distintas partes. Por ejemplo, dentro de la prueba reina puede ser un documento considerado como un contrato, por ejemplo, puede ser también, por ejemplo, un recibo, una factura, que consisten en documentos que ya posteriormente en un juicio, indistintamente la materia que sea, se puede presentar ese documento como respaldo ante lo que estamos manifestando mediante una demanda. Entonces, recordemos que la prueba reina, ¿en qué consiste? En documentos, mis estimados. Ahora vamos a avanzar en el artículo 99, que se refiere a exhibición de documentos. Cuando se pida la exhibición de documentos, pausa porque hay coma, cuando se pida la exhibición de documentos, deberá indicarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Si el obligado a exhibir el documento no lo presentare en el término fijado para el efecto o no indicare el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Luego nos vamos al artículo 100, que se refiere a exhibición de libros de contabilidad y de comercio. 101, exhibición de bienes muebles y semovientes. 102, trámite de exhibiciones. La solicitud para exhibición de documentos, bienes muebles o semovientes se tramitará por el procedimiento de los incidentes. ¿Qué es un incidente, don Alfredo? Don Alfredo Maaz, ¿está por acá? Por favor, cuéntenos, ¿qué es un incidente? Muy bien, gracias. Cuando nos estamos refiriendo a un incidente procesal, es algo que no estaba considerado, algo que no sabíamos que iba a pasar, algo que ni el demandante ni el demandado consideraron en su momento, pero surgió en su oportunidad. Entonces, se le da aviso al juez para que a través de un incidente se pueda presentar lo referente, por ejemplo, a la exhibición de algo que sea oportuno dentro del juicio. Nos vamos al artículo 103, que se refiere al reconocimiento judicial y prueba pericial. ¿Qué nos indica eso? Reconocimiento judicial está vinculado con el conocimiento que ya tenemos en penal, ¿verdad? De ir a conocer un lugar que hace alusión a algo. También una prueba pericial, lo dice la palabra, ¿verdad? Pericial, es decir, que interviene un perito para que se tenga un dictamen y que nos convenga de alguna manera la presentación de este. Entonces, artículo 103. Tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Podrá también pedirse el reconocimiento cuando la cosa amenace ruina o evidente deterioro, o cuando su conversación en el estado en que se encuentra resultare gravosa. Podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial si ésta fuera apropiada a criterio del juez. En este caso,
se procederá en la forma expuesta para este medio de prueba. Para practicar esta diligencia se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, y si no fuere habida, fuere indeterminada o no existiere, al Ministerio Público, haciéndose constar esta circunstancia. Recordemos que las funciones del Ministerio Público están vinculadas al derecho público y al derecho privado. Es decir, que el Ministerio Público no únicamente funciona en el área del levantamiento de cadáver, por ejemplo, o delitos contra la vida. Recordemos que hay fiscalías que se dedican a distintos temas a lo interno, tanto del derecho público como el derecho privado. Entonces, a veces tenemos la mala idea, como les indico, ¿verdad?, de que vinculamos a las instituciones del Estado únicamente, o las instituciones que forman parte, que coadyuvan con el sistema de justicia, a veces solo con el contenido del derecho penal, pero recordemos que en el caso del Ministerio Público tiene fiscalías para el derecho privado y para el derecho público. Entonces, por eso se menciona el Ministerio Público. Artículo 104, declaración de testigos. ¿Qué es una declaración de testigos, mi estimada Silvia Marroquín? Es la declaración que van a hacer las personas para poder ayudar en el proceso. ¿Qué es un testigo, Silvita? Es la persona que nos va a servir como medio de prueba para confirmar el acto ilícito que se realizó. Muy bien, recordemos que un testigo es una persona, ¿verdad? Un individuo, hombre o mujer, que de pronto tiene conocimiento en cuanto a un hecho y le consta alguna información. Entonces, cuando se le llama a participación tribunalicia para que funcione como testigo, es porque va a testiguar, va a decir algo que está relacionado con lo que se está ventilando dentro del proceso. Ahora nos vamos al artículo 105, facultades del juez y recurso contra sus decisiones. El juez podrá asimismo admitir, otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas y conducentes. Sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuanto niegan a la medida solicitada. Por favor, mi estimada Irmita Reyes, díganos cuáles resoluciones judiciales existen en nuestra Guatemala. Se me olvidó, Lick. Muy bien, recordemos el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, que nos refiere a que las resoluciones judiciales son autos, decretos y sentencias. Recordemos allá nuestro curso de Introducción al Derecho, también aquel curso de Teoría del Proceso. Ahora nos vamos a la demanda. El contenido de la demanda, artículo 106. Artículo 107, documentos esenciales. 108, inadmisibilidad de documentos. 109, omisión de requisitos legales. Artículo 110, cambio de demanda. Veamos el artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Vamos ahora al artículo 111, que se refiere al término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. 112, efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Número 1, efectos materiales. A, interrumpir la prescripción. B, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. C, constituir en mora al obligado. D, obligar al pago de intereses legales aun cuando no haya sido pactados. Y E, hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con anterioridad al emplazamiento, tratándose de bienes muebles. Este efecto solo se producirá si se hubiera anotado la demanda en el registro de la propiedad. 2, efectos procesales. A, dar prevención al juez que emplaza. B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Luego,
Apreciamos el capítulo 4 que se refiere a la sustanciación del juicio. Luego, sección primera, actitud del demandado. Hágame favor, mi estimado Alfredo. ¿Qué es una actitud, mi estimado? Así, solo en términos generales, ¿verdad? Usted escucha la palabra actitud, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? Excelente. Así como en el caso suyo, ¿verdad? De ustedes en general, gracias Alfredo, o de su servidora, vemos alguna situación que no nos es grata, podemos entrar en una actitud de que, bueno, no me agrada, pero le entro con actitud, es decir, una forma positiva de presentarnos ante la situación que está aconteciendo, o tenemos el otro camino, ¿verdad? Así como que les pregunto yo algo, ¿sabe, licenciada? No me acuerdo, mi actitud es de berrinche, ¿verdad? Ya adulto, pero hace uno de sus berrinches. ¿Sabe, licenciada? Estoy decepcionada de la vida, aventamos el código, ¿verdad? Ya no quiero nada, pero no es así. Ahora, si usted tiene una actitud ganadora, una actitud positiva, va a decir, mire, de momento no lo recuerdo, o hace un esfuerzo, ¿verdad? Que mentalmente procesa y da una respuesta, puede ser. Así que la palabra actitud, justamente como lo dijo don Alfredo, y dentro del proceso también hay actitudes. Por ejemplo, la actitud del demandado. ¿Qué va a hacer? Va a tener la actitud de que acepta que sí, de pronto hubo algún error en sus acciones, o se va a oponer a lo que el demandante está presentando a través de una demanda. Entonces, tenemos acá las distintas actitudes que el demandado puede tener. Por ejemplo, el artículo 113 nos presenta la rebeldía del demandado. ¿Qué es la rebeldía, mi estimada Irmita? Así en términos generales, usted escucha la palabra rebeldía. ¿Qué es la palabra rebeldía? No querer hacer algo. Ser rebelde, ¿verdad? Llevar la contraria. Así en términos generales, los adolescentes, va, rebeldes, por ejemplo. Se les dice negro, no, blanco, ¿verdad? Se les dice lea, no quiero leer. Responda, no me acuerdo. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, nos vamos ahí a la rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Ahora, artículo 114, efectos de la rebeldía. Acordemos que en todo ámbito de la vida existen acciones y reacciones, causas y efectos, y en el derecho procesal no es la excepción. Por ejemplo, tengo examen, tengo dos actitudes, o estudio o no estudio. Cada una de esas dos acciones van a tener efectos. Por ejemplo, si estudio, voy a aprobar. Si no estudio, ¿el efecto cuál va a ser? No voy a aprobar. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en materia procesal también tenemos efectos. En este caso, la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado, después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentre. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado. Y si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor, insuperable, también podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente. ¿Se acuerdan que ya vimos que es incidente, verdad? La pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Luego, el artículo 115 se refiere al allanamiento. 116, miren, elemental. Excepciones previas. Antes de adentrarnos a ello, ¿será que sabemos qué es una excepción? Decepción no. Oiga bien la palabra, no es decepción. A veces nos toca, ¿verdad?, llevarnos ciertas decepcionadas, pero en este caso estamos viendo la palabra excepción, no decepción, excepción. ¿Qué será una excepción, mis estimados? Vengo y le pregunto a don Oscar Buch, ¿qué es una excepción, mi estimado? Solo la palabra, escucha usted la palabra excepción y ¿qué pasa por su mente? Algo que no entra, ¿cómo explicarlo? Incompetencia, excepción, algo que como que no entra en un listado, digámoslo así, si tuviéramos algo previsto que no está en lo previsto.
La idea es esa, dice don Oscar. Muy bien, les voy a poner acá un ejemplo. Acá sabemos que ustedes no están de gratis recibiendo clases, ¿verdad? Todos tenemos una responsabilidad en cuanto a cumplir con un pago. Pero ¿qué pasa? Llega el mes de agosto y les dicen, sorpresa de universidad regional, vamos a hacer la excepción con usted, no va a pagar, por ejemplo, el mes de agosto. Todos los demás sí van a pagar, pero menos usted, Irma Reyes, vamos a hacer una excepción con usted. Va a avanzar su mes sin que cancele, pero sabe que es una responsabilidad, pero con usted van a hacer una excepción, es decir, que no va a entrar en el conglomerado general, sino que la están exceptuando. Recuerden, esa palabra va vinculada con exceptuar en cuanto a una responsabilidad, por decirlo así. Entonces, les presento eso como un ejemplo, ¿verdad? Para que lleguemos a una comprensión de la palabra excepción en su generalidad. Ahora bien, cuando nos estamos refiriendo a la palabra excepción, nos estamos refiriendo específicamente al contenido que está relacionado con tratar un mecanismo de defensa que se le concede al demandado para solicitar al juez que evalúe una petición en específico y detenga el curso normal del procedimiento. Es decir, el que está actuando en ese momento es la persona que está siendo demandado. Y el objetivo de la excepción procesal es impedir que se avance dentro del proceso y la demanda, es decir, colocar ciertos obstáculos para que no se avance. Pero esos obstáculos están vinculados con este respaldo legal que está contenido en el artículo 116 y está relacionado con las actitudes que el demandado puede tener. Entonces, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Aquí es necesario que sepamos que existen distintos tipos de excepciones. En este primer término estamos viendo las excepciones previas, que son 11, su cantidad en total, como lo es la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición que estuviere sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer. 8, caducidad. 9, prescripción. 10, cosa juzgada y contenido en el artículo 117, como lo es la excepción de arraigo, que se refiere a que si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas y daños y perjuicios. No procede a esta excepción, número 1, si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. 2, si el demandado fuere también extranjero o transeúnte, es decir, solo de paso, ¿verdad? Ahora el artículo 118, contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiera acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias. Oiga, otro tipo de excepciones, no las previas que vimos en el artículo 116, ni la del 117 que se refiere a la excepción de arraigo, sino que ¿cuál es esta nueva clasificación? Perentorias. Entonces, repito, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahora, artículo 119, reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón de objeto o del título con la demanda y no deba distintos trámites. Ahora bien, en cuanto al artículo 120 y 121 se refiere al procedimiento. Eso ya lo hemos visto en clase en cuanto a este juicio, es decir, el desarrollo. ¿Se acuerdan aquel listadito de puntos que les presenté? A eso se refiere. Luego, trámite de la reconvención, luego la prueba, apertura prueba, término extraordinario de la prueba, en el 125, recurso de los términos, 126, carga de la prueba, que está, miren, vinculado con otras áreas del derecho, siempre en materia procesal. Ahora el 128, medios de prueba. ¿Se acuerdan que en el semestre pasado vimos cuál era la clasificación de los medios de prueba? Que número 1, la declaración de las partes, declaración de testigos,
dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y las presunciones. Vengo y le pregunto a Irmita Reyes, ¿cuál es la prueba reina, mi estimada Irmita? Son los documentos. Muy bien, gracias. Ahora nos vamos al artículo 129 que se refiere a práctica de la prueba. Vamos al 130, declaración a declarar, 132, absolvente, 113, las posiciones, 134, práctica de la diligencia, 135, forma de dar la respuesta, 136, preguntas adicionales, 137, documentación, 138, incomparecencia por enfermedad. Eso es importante y miren, es otra de las formas que utilizan algunas de las partes dentro del proceso y comúnmente es la actitud que puede tomar un demandado y es para el objetivo de ir retardando el proceso en lo que consigue de pronto información que le va a ser de su beneficio. Por ejemplo, este artículo 138 se refiere a la incomparecencia por enfermedad. En caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe declarar, el tribunal se trasladará al domicilio o lugar en el que aquel se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte. Si asistiere, salvo que el estado del enfermo le impida declarar, a juicio del juez. A tal efecto, el interesado deberá justificar su inasistencia con 2 horas de antelación a la señalada para la práctica de la diligencia, salvo que por lo repentino de la enfermedad fuera imposible a juicio del juez, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 131, de lo contrario se declarará confeso a solicitud de parte. Vámonos a ese artículo 131 para ver a qué se refiere, y si usted se percata, está vinculado con la citación. Ahora 139, valor probatorio, 140, terminación del proceso por confesión, luego 142, obligación de declarar, siempre esto en el marco de la declaración de testigos, 143, aptitud para ser testigos. No todos pueden ser testigos, hay que tener calidades y en este caso puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad, es decir, ya está en la capacidad legal. 144, testigos inhábiles, 145, interrogatorio, 146, señalamiento de audiencia, 147, incomparecencia de testigos, 148, generales de ley, 149, práctica de la diligencia, 150, consultas, 151, preguntas, 152, careo. Vean, esta figura del careo también la tenemos en derecho penal, por ejemplo. 156, la declaración de diplomáticos. Todo esto referente a prueba, hay mucha similitud con lo penal, mis estimados. 154, declaración por informe. 155, declaración fuera de tribunal. 156, declaración ante el juez comisionado. 157, perjurio. 158, gastos. 159, habilitación de tiempo. 160, nulidad de las declaraciones. 161, fuerza probatoria. 162, tachas. 163, intérpretes. Ahora sección cuarta, dictámenes de expertos. 164, proposición de la prueba. 165, designación de los expertos. 166, aceptación y recusación de los expertos. 167, auto de recepción de prueba. 168, vencimiento del plazo. 169, entrega del dictamen. 170, valor probatorio. 171, honorarios de los expertos. 170, ahí viene el reconocimiento judicial. 172, oportunidad de la prueba. 173, objeto del reconocimiento. 174, asistentes a la diligencia. 175, resistencia de las partes. 176, acta. Luego, prueba de documentos. 177, presentación de documentos. 178, documentos admisibles. 179, cotejo de los originales. 180, documentos incompletos. 181, documentos del poder de terceros. 182, documentos en poder del adversario. 183, informe. 184, reconocimiento de los documentos. 185, diligencia de reconocimiento. 186, autenticidad de los documentos. 187, impugnación de los documentos. 188, cotejo de letras.
189 libros de contabilidad y de comercio, luego 190 documentos otorgados en el extranjero, posteriormente sección séptima medios científicos de prueba, 191 reducciones y experimentos, 192 aporte de medios científicos, 193 apreciación y gastos, sección octava presunciones, presunciones legales, presunciones humanas. Ahí hagamos una pausa, leamos el 194. Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente, son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando exista precepto que lo señale taxativamente. Ahora 195, presunciones humanas. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. Luego llegamos al capítulo sexto, vista y sentencia, 196, vista, 197, auto para mejor fallar, 198, sentencia. Le pido favor a mi estimado Oscar Buch que nos diga qué es un auto para mejor fallar, mi estimado. Perdón, que lo lea o que diga qué es. ¿Qué es, mi estimado? Un auto para mejor fallar. Ese es un término que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en derecho laboral, en derecho de familia, en general, derecho civil, todo lo que se vincula a. ¿Qué es un auto para mejor fallar, mi estimado? Lo veo, pero no me acuerdo, licenciada. Muy bien. Recordemos que un auto para mejor fallar es un plazo prudencial que el juez estima conveniente para tomarse el tiempo y analizar lo referente a las pruebas que le han sido presentadas a efecto de que la resolución que va a emitir sea apropiada para los hechos que han sido puestos de su conocimiento. Después de eso es que ya viene la sentencia, ¿verdad? ¿Y qué es la sentencia? Una resolución judicial. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 198 que reza, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Recuerden el artículo 141 de la ley del organismo judicial que hace alusión a los tipos de resoluciones que en nuestra Guatemala se manejan como decretos y sentencias. Ahora llegamos al título segundo que se refiere al juicio oral. Y comenzamos ahí en el artículo 199, materia del juicio oral. Se tramitarán en el juicio oral, 1, los asuntos de menor cuantía, 2, los asuntos de ínfima cuantía, 3, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción de los casos, no sé si oyen ustedes ahí la cohetería donde estoy. ¿Oyeron unos cohetes? No, ay, qué bueno. Yo sí los oí aquí muy fuerte, entonces mejor hice una pausa para que no hubiera interrupción. Así que voy a volver a leer. Se tramitarán en juicio oral, 1, los asuntos de menor cuantía, 2, los asuntos de ínfima cuantía, 3, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción de los casos que este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente por otro procedimiento. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato. 4, la división de la cosa común y la diferencia que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. 5, la declaración de jactancia. 6, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban rendirse en esta vía. 200, integración del procedimiento. Ahora bien, artículo 201, demanda. La demanda podrá presentarse verbalmente. Ahí sí entramos en lo que inicialmente dijo señor Irmita cuando comenzamos la reunión, ¿verdad? En el caso del juicio oral, ahí sí cabe, miren, que hablemos, ¿verdad? Ahí sí se puede, aunque hay algunas diligencias que sí se tienen que hacer de manera escrita.
La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código de lo que fuere aplicable. Luego, el 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos, ¿cuántos días? 3 días. Ahí encontramos el plazo, término que será ampliado por razón de distancia. 203, conciliación. Ya vimos en el juicio anterior, y lo vuelvo a comentar, lo que primero hacen las instancias judiciales correspondientes es proponer la conciliación para, como les repito, procurar la economía procesal. Pero si las partes no están de acuerdo para la conciliación, pues avanza el juicio. Entonces está el artículo 202 que se refiere a la contestación de la demanda. 205, excepciones. ¿Qué es una excepción, mi estimado Alfredo? Ya lo hablamos con don Oscar Buch hace un ratito, pero traigamos a memoria nuevamente qué es una excepción. Recordemos que una excepción procesal es impedir que la demanda siga en juicio, ¿verdad? Es decir, ir procurando retardar el proceso lo que se pueda. Entonces, esa es una excepción. Y veamos ese artículo 205. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de la cosa juzgada, caducidad. Vean, ahí hay una clasificación similar a la del artículo 116. Entonces, préstenle atención a este tipo de excepciones que se manejan en el juicio oral. Cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. ¿Qué es la segunda instancia, mi estimada Jennifer Aquino? Jennifer Aquino. Señor Jenny. Mi estimada Silvita Marroquín, cuénteme cuántas instancias caben en un proceso. Primera y segunda instancia. Muy bien, ¿qué es primera instancia, mi estimada? La primera instancia es cuando iniciamos la demanda. Y la segunda instancia es cuando no se pudo resolver en la primera instancia, se pasa a la segunda instancia o a la sala de apelaciones. Excelente, mi estimada. Muy bien, gracias. Entonces, avanzando con la lectura de ese artículo, el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad pruebas para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Por favor, mi estimada Irma, cuéntenos qué es un juez. Es la persona, es la autoridad máxima en un tribunal, en una sala de audiencia. ¿Qué es una sala de audiencia, mi estimada? Es un lugar donde se lleva a cabo una ¿Qué es un órgano jurisdiccional? Un órgano jurisdiccional. La jurisdicción es el lugar donde estamos. Y el órgano es donde está la torre de tribunales. Y es que espérenme, el juez... Cuando estamos haciendo mención de torre de tribunales, ahí quedan juzgados y tribunales en materia penal. Los juzgados en materia civil quedan ubicados en otro lugar. Entonces no podemos mezclar las instalaciones en materia penal con las civiles. Entonces, cuando hablamos acerca de un órgano jurisdiccional, nos estamos refiriendo a un juzgado, nos estamos
refiriendo, en lugar de decir la oficina que alberga el Tribunal Primero de Familia, el Tribunal Primero en materia civil. En lugar de decir el nombre, pues decimos el órgano jurisdiccional X. Entonces, el órgano jurisdiccional es la oficina propiamente donde funcionan las actividades propias de cualquier tipo de tribunal o juzgado, ¿verdad? Entonces, para que tengamos clara esa idea, y cuando estamos haciendo mención de una sala de audiencias, la palabra lo dice, ¿verdad? Es una sala donde se celebran audiencias, aunque hay juicios en materia civil que se desarrollan en el mismo despacho del juez. No hay, digamos, como en materia penal, ¿verdad? Que hay salitas específicas para celebrar los debates o audiencias. Entonces, dependiendo del digamos que la jerarquía que tenga el órgano jurisdiccional, puede o no tener una sala de audiencias. Entonces, vamos ahí avanzando al artículo 206, pruebas, 207, incidentes y nulidades, 208, sentencias. ¿Qué nos puede compartir, Silvita? Disculpe, licenciada, que usted hizo la pregunta que quién es el juez. Afirmativo. Sí, a mi criterio considero que el juez es la persona que está investida por el Estado para impartir justicia. No sé si estoy bien. Correcto, mi estimada. Esa es la función de un juez o jueza, ¿verdad? Que sabemos que también hay hombres y mujeres desempeñando esa función. Miren, de tanta responsabilidad y lastimosamente tan mal pagada. Por ejemplo, los médicos también en nuestra Guatemala, qué gran trabajo realizan y no devengan el salario que les corresponde. De igual manera, los jueces, qué responsabilidad, mis estimados, en emitir resoluciones y que se exponen a tanto tipo de venganzas, por decirlo así, y es un trabajo de gran responsabilidad. Así que gracias, Silvita, por su aporte. En efecto, eso significa juez. Ahora, 209, apelación. Recordemos que cuando estamos refiriéndonos a apelación, se refiere a un recurso que tienen acceso los que figuran como partes dentro de un proceso y siempre se ventila ante una sala de apelación. Entonces, ese artículo 209, en este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, es decir, la sala de apelaciones, al recibir los autos, señalará día para la vista que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificará esta. Si no se hubieran ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. 210, ejecución de la sentencia. Luego nos vamos con cada uno de los procesos que forman parte dentro del juicio oral y tenemos ahí el juicio de ínfima cuantía y nos da la cantidad. Luego el juicio de alimentos, que sabemos que se da dentro de la materia de familia. Vamos al efecto de la rebeldía, también cabe ahí la rebeldía. Materia de juicios y costas. Luego, rendición de cuentas. 217, declaración preliminar. 218, contenido de la sentencia. Luego, la división de la cosa común. 219, declaración judicial necesaria. 220, nombramiento del partidor. 221, discusión de proyecto, y posteriormente vamos al artículo 222, aprobación judicial. 223, forma de protocolación. 224, subasta pública. 225, procedencia de la declaración. 226, requisitos de la demanda. 227, intimación. 228, contenido de la sentencia, y ya llegamos al juicio sumario. ¿Y qué era lo que hablábamos acerca del juicio sumario? ¿Se acuerdan aquellos adjetivos acerca de que la idea de la palabra sumario es para reducir, achicar, hacer de menor tiempo este tipo de juicios? Eso, digamos, que era el espíritu de la ley, ¿verdad? Lo que se buscaba. Sin embargo, por la carga procesal que existe, no se le ha dado estricto cumplimiento. Sin embargo, hay temáticas específicas que se ventilan dentro de este tipo de juicios. Por ejemplo, lo que encontramos en el artículo 229, que se refiere a la materia del juicio sumario. Se tramitarán en juicio sumario, 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación. ¿Se acuerdan que quedó una tarea para que ustedes investigaran a qué se refería cada uno de estos términos? 2, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. 3, la rescisión de contratos. 4, la reducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5, los interdictos. 6, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban
seguirse en esta vía. Luego 230, aplicación por analogía, opción para la vía sumaria. 232, interposición de excepciones previas. Mi estimada Jennifer Aquino, ¿qué es una excepción? ¿Me escucha? Afirmativo. Así verbalmente, así como cuando nosotras andábamos en nuestros días y nos tocaba física y decía el maestro, bueno, como anda en sus días, vamos a hacer una excepción y los demás hacían física. Nos tomaban así como en cuenta que todos iban a trabajar mientras nosotros mirábamos, y nos daba excepción. No sé si está bien, así como lo entendí. Ese es un ejemplo que usted ha utilizado para entender el término, pero una excepción en materia legal, ¿qué es? Como usted acababa de decir, de que como que es para no atrasar el juicio, sino que hacían excepciones de algo de lo que yo sabía. Muy bien, gracias. Entonces, justamente aquí también tenemos la figura de la excepción, ¿verdad? ¿Cuál es el artículo que básicamente nos lleva a conocer las excepciones? Recuerden que es el artículo 116, que nos refiere a las excepciones previas, pero también hay otras clasificaciones. Por ejemplo, la excepción de arraigo, las excepciones perentorias, que ya las vimos con anterioridad, que de igual forma se aplican. Entonces, la opción de la vía sumaria, como artículo 231, 232, interposición de excepciones previas, 236, contestación de la demanda, 234, prueba, vista y sentencia. Allí ya está reduciendo, ¿verdad? No como en los articulados que vimos anteriormente, que cada uno tiene un plazo en específico, sino que aquí ya está reduciendo, digamos que etapas procesales. Luego 235, recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de costas y en una multa de 25 quetzales que le interpondrá el tribunal de segunda instancia, si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Luego, juicio sobre arrendamiento y desahucio. 236, arrendamiento. 237, desahucio. 238, personas afectadas por el desahucio. Medidas precautorias. En el 239, 240, percibimiento. 241, lanzamiento. 242, cosas reclamadas. 243, recursos. Luego, entrega de cosas y rescisión de contratos. ¿Qué es un contrato, mi estimado Alfredo? Don Alfredo. No está don Alfredo. Vamos con don Oscar Buch. ¿Qué es un contrato, mi estimado? Es un documento legal donde dos personas se ponen de acuerdo para realizar una transacción. Muy bien, ¿qué es el negocio jurídico, don Oscar? El negocio jurídico, bueno, viene siendo parecido porque es legal también, ¿verdad? Y también tiene que ver con contratos, o sea, donde hay documentos que respaldan ese negocio, ¿verdad? Recordemos la figura de la declaración de voluntad, ¿verdad? Que se debe de pactar a lo interno de un negocio jurídico, y un ejemplo de negocio jurídico es un contrato, que esa figura del contrato, si no se cumplen los acuerdos a lo interno de ese contrato, es lo que puede también iniciar una litis o un conflicto en materia civil y mercantil que posteriormente puede accionarse a través de una demanda. Y esa demanda, recordemos que aparte de llevar la acción, también lleva una pretensión. Y en este caso, ejemplificándolo a través de un contrato, es de que si el demandante se percata que los compromisos adquiridos o las obligaciones adquiridas por el ahora demandado no las cumplió, entonces por eso acciona, ¿verdad? Para que cumpla con la obligación adquirida, para que tengan ahí un panorama, ¿verdad? Del por qué. Ahora el 244, entrega de las cosas. 245, rescisión de contratos. Luego, responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Recuerdan que era necesario que hicieran esa investigación acerca de qué significaba.
Artículo 246, acción de responsabilidad. 247, competencia. 248, recursos. Luego el capítulo sexto, interdictos, disposiciones generales. 249, naturaleza de los interdictos. 250, juicio posterior. 251, caducidad. 252, medidas precautorias. Luego la figura tan emblemática como lo es el amparo de posesión o de tenencia. El artículo 253 nos refiere a la legitimación para demandar. 254, prueba y sentencia. Luego la sección tercera referente a despojo. 255, procedencia de interdictos de despojo. 256, sentencia. 257, despojo judicial. Ya eso ya no, digamos que forma parte de ese tipo de procesos y nos lleva hasta el artículo 268 en el cual hay sentencia. Después ya viene otra clasificación de juicios que ya no va a ser objetivo de examen. Para el objetivo específico de nuestro examen parcial que vamos a estar desarrollando el próximo día sábado, Dios mediante, pues es necesario que recordemos que va a estar encaminado en cuanto a los 3 juicios que vimos hoy. Entonces, recuerden una repasadita desde ese artículo 96 que hoy comenzamos a leer, en el cual pues dan inicio los procesos o juicios de conocimiento, que sabemos que son 3, como lo es el ordinario, luego el oral y después el sumario. Así que, mis estimados, en este preciso momento les pido favor que nos quedemos quietecitos un ratito ahí ante la cámara, porque voy a proceder con el pantallazo que ya saben ustedes que obedece a la toma de asistencia. Posteriormente los llamo por nombre para dar fin y conclusión a esta última reunión de nuestra primera fase. Recordemos que esta primera fase pues ha tenido por característica el que sea un aspecto introductorio, ¿verdad? Así que les pido favor de que para el próximo día sábado procuren estudiar, porque ahorita comenzamos leve, ya en la fase 2 va a ser más intenso el contenido. Así que voy a proceder en este preciso momento a la captura de pantalla y contamos a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un momentito, vamos a ver cómo quedamos. Excelente. Ahora, por favor, cuando escuchen su nombre, me hacen la caridad de indicar que están presentes y pregunto por Aquino López Jennifer. Presente, Lic. Puch Ajú Oscar Augusto. Presente, licenciada. Cucul Maas Alfredo. Marroquín Girón Silvia Verónica. Presente, licenciada. Orellana González Magdalí. Reyes Zúñiga Irma Rosalía. Presente, Lic. Ruiz Rivas Jocelyn Janet. ¿No saben de ella ustedes qué le pasó? ¿Ya no la vieron? No, Sí, licenciada. presente, Lic. Y sí, pues, bueno. Y Turcio Suchité María Alejandra. Felicitaciones, por cierto. Entonces, en este momento, mis estimados, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos hablado, estimados y estimadas, perdonen. Muy bien, recordemos que el próximo día sábado, en el horario habitual, Dios mediante que nos dé licencia y que podamos pues reunirnos puntual a las 16 horas para que en los primeros 10 minutos proceda a tomar la asistencia y a darles la introducción o las instrucciones correspondientes a nuestro primer examen parcial, que ya tienen ustedes un ensayo, ¿verdad? Que fue justamente lo que realizamos hace, ¿qué? 15 días antes de la fecha previa al examen. Así que no me queda más que desearles muy feliz tarde e instarlos, mis estimados, a que estudien, por favor, para tener no solamente un buen resultado en los exámenes, sino que es conocimiento para la vida, que no solo es de beneficio para este curso, sino que para todas otras áreas de su conocimiento. No me queda más que desearles feliz tarde, buen provecho para su cena y hasta la próxima. Que estén bien, cuídense. Gracias, licenciada.